Bueno amigos, bienvenidos de regreso a otro episodio de Camino a tu Hogar, resolviendo tu caso. Johan Álvarez con... Oscar Corrales, encantados de estar nuevamente con ustedes y hoy creo que hay información sumamente importante. Sí, ha pasado un tiempo desde el último episodio, ya el 2026 arrancó rápido, o sea que ya era hora de grabar otro episodio de este podcast. El día de hoy tenemos unos invitados que nos van a estar compartiendo información valiosa que no hemos tocado en los últimos... en los últimos episodios que hemos grabado, o sea que creo que va a ser de mucho valor para muchos. Sí, definitivamente ustedes se darán cuenta que cuando hacemos transacciones de bienes raíces, siempre ha involucrado a un abogado. Tiene que haberlo. Y esta vez van a estar con nosotros dos personas con mucha experiencia de muchos años que hablan español. Entonces, si ustedes van sumando experiencia con que hablan español y les voy a dar la clave final. Ahora sí, ahí cortamos el video para que se queden ustedes antojados. No solo son expertos en la parte de bienes raíces, sino que además en inmigración y en planeación, estate planning, en planeación de lo que es la parte de testamentos y fideicomisos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar 3 temas de esos en una sola firma y los dos abogados que están aquí? Mejor dicho, yo voy a esperar a que usted llame la familia y los amigos para que vean el video. Claro, ¿no? Y si tienen a alguien que les pueda servir esta información, este es el momento de compartir, de darle suscribirse al canal, darle me gusta, las notificaciones para que puedan recibir las notificaciones de los episodios que vamos a grabar. Así que pues yo creo que sin más demora, presentemos a los invitados. Así es, Soto Law, ¿verdad, Claudia? Sí, así mismo. Que se sienta el Soto. Con el énfasis, sí. Claudia, Julián, bienvenidos, encantado de estar aquí. Gracias por separar tiempo de su ocupada agenda. Claudia, creo que tú iniciaste, creo que ese Soto me dice que tú fuiste la que arrancaste. Cuéntanos un poco cómo nació esa firma, cómo llegaste a hoy. Y luego ya seguramente explicaremos un poco más sobre lo que hace tu nueva oficina aquí con Julián Enral. Claro que sí. Pues primero que todo, gracias por tenernos aquí en el podcast. Es, como dijeron ustedes al principio, bastante importante los temas que vamos a tocar y a veces temas que no se hablan, así que chévere que... Especialmente en español. Sí, claro, en español especialmente. Pero a veces hasta en inglés tampoco se tocan estos temas, así que igual van a ser temas de bastante importancia. Pero para decirte un poquito más de mi historia, ¿no? Mi historia, mi familia completa está en la industria de bien raíz, ¿no? De real estate. Y pues yo me gradué de la universidad y al salir de de Law School, de la Universidad de Leyes, abrí mi oficina en Charlotte. Yo vivo en Charlotte y abrí una oficina en Charlotte con un juez, un ex juez. En donde hice un poquito de todo en ese tiempo. Yo hacía inmigración, hacía casos de accidente, hacía casos criminales, difíciles esa área de práctica. También hacía estate planning de manera bastante pequeña en ese momento. Pero no hacía real estate, no hacía lo que era nada de bien raíz, hacía inmigración, así que eso sí. Pero aproximadamente 2 años pasaron. 2 años haciendo ese tipo de práctica que se llama general practice. O sea, que un poquito de todo se hace. Pero empecé a notar que por medio de mi familia, mi mamá por el lado de lo que es lo hipotecario y mi hermano por el lado de bien raíz, empezaron a decir, aquí no hay nadie en español en Charlotte. Y eso es en el 2012. En Charlotte no hay nadie que hable español, que nos explique lo que yo le explicaba a mi mamá y a mi hermano solamente, en privado. Y entonces empecé a ir a los eventos de NAHREP, porque la organización de NAHREP, mi hermano estuvo en los primeros años de cuando se creó el capítulo en Charlotte. Me empezó a llevar y empecé a hablar con los agentes, a hablar con las personas de esa industria, ¿no? Y caí en cuenta de que había un abismo, no sé si había un vacío grande en lo que era este tema de bienes raíces.
en Charlotte, entonces cambié rumbo. Y ahí es donde empecé, después de 2 años empecé a hacer y trabajé con una firma unos años para aprender a hacer real estate y empezar a aprender bien lo que era esta área de práctica. Y durante ese tiempo empecé a abrir mi oficina. La oficina donde trabajaba vendió su firma y en ese momento yo me salí y empecé a trabajar con Soto Law. Soto Law en el 2015 lo abrimos. Entonces, del 2015 ahora, somos 4 oficinas, localizaciones, y un staff de 14. Entonces, hemos crecido bastante. También la gente me dice que no diga que es suerte, pero yo pienso que tiene también algo que ver con la suerte que cayó en los años de COVID, cuando el real estate fue algo que se incrementó para todo el mundo de una manera muy rápida. Sí. Entonces sí se creció bastante en ese tiempo, pero ahora el crecimiento más exciting o más, que nos alegra más es que pudimos expandir acá para las áreas del Triángulo, para una oficina en Raleigh que hace años quería hacer, y entonces precisamente Julián aquí es el que vive aquí en Raleigh, trabaja en la oficina de Raleigh que abrimos hace un par de meses, pero pues es una oficina que viene con un background y experiencia tenemos 5 abogados, entonces bastante experiencia en lo que es bien raíz, en lo que es la planificación de patrimonio, como dijiste, Oscar, y de inmigración, con Julián más reciente y conmigo hace 10 años, que pues inmigración hace 10 años no es inmigración hoy. Entonces aquí el que está más enfocado en inmigración es Julián, y pues yo también apoyo en esa área, pero yo me enfoco más en lo que es la planificación de patrimonio, el estate planning, el real estate y también negocios, en small businesses, porque todas esas se intersectan de manera increíble. Sí, no, y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de estos temas, pero le damos la bienvenida también a Julián Manríquez. Bueno, yo conocí a Claudia porque durante mi primer año de la abogacía, estudié la abogacía en Campbell Law, que es aquí en Raleigh. Yo trabajé para ella el primer verano, entonces ella tomó un chance ahí conmigo ese primer año de que yo estaba estudiando como un bebé ahí, tratando de luchar con esta carrera, pero yo conocí a ella en ese tiempo y yo practiqué con los cierres de casa y todo eso, era una buena experiencia. Desde ese tiempo, claro, yo hice mis 2 años, porque total de la abogacía los 3 años. Y bueno, durante el tiempo después de gradué, pues yo estaba enfocado mucho en, casi empecé con lo mismo, ¿no? Práctica general, como haciendo casos civiles, casos criminal, familia es muy importante, que en este área de ley, esta área de Raleigh, no hay abogado mucho de familia tampoco, o que habla español. Pero bueno, yo encontré mi pasión, mi corazón, claro, en estate planning, lo real estate, también en la inmigración. En ese tiempo, este año pasado, yo estaba haciendo mucho de corte de inmigración, como que defensiva de deportación. Entonces, mucho de mi experiencia viene que yo estaba directamente en este tiempo con Trump, contra el gobierno en los cortes, ayudando la gente que viene de otros países. Ya claro, con esa oportunidad con Soto Law, yo estoy aquí luchando para que podamos ya tener ese área de inmigración, enfocar mucho en Raleigh, en Cary, en esta área, y también claro en cualquier estado del país, porque inmigración es federal. Y claro, también lo que parece a Charlotte, que encontró Claudia en 2016, la misma cosa, tenemos el mismo problema en 2026, ¿no? Que no hay mucho abogado que habla español, no hay mucho abogado que es latino. Y realmente en el país no hay mucho abogado que es latino. Es que hay mucho abogado, pero te lo juro, en este dedo ahí tengo el número de abogados que hablan español. Y yo siento que, bueno, si es testamento, lo que sea, esa parte es muy importante, porque, bueno, tenemos clientes que, como estamos hablando antes, que viene de compañías o es dueño de compañía, quieres ayudar a la familia, luchar para los hijos, las hijas, lo que sea, pero no tiene esa confianza con un abogado que puedes entender completamente la historia para decir, mira, este es lo que necesitas hacer. Hay muchos abogados, claro, que generalmente hablan inglés, pero hay muchas palabras, hay muchas palabras legales que es tan difícil de entenderlo, que hasta a mí a veces cuando yo hablo con un abogado, yo digo, hombre, vamos a hablar más simple para entender, para que podamos explicar.
Porque realmente si yo como abogados entendemos un parte, porque estudiamos cómo Sí. entender esas palabras, pero para los clientes o agentes a veces queremos hacerlo complicado y ponerlo más simple. Sí. Me imagino que ustedes eso ayuda porque cuando usted está trabajando con clientes, lo que sea, ellos están en acuerdo con las decisiones o están informados. Pero sí, yo estoy súper feliz de estar con Sotolo aquí en Raleigh porque realmente necesitamos ese apoyo, necesitamos esa ayuda con la comunidad latino y Raleigh está creciendo cada día. Definitivamente. Ustedes saben más de yo con eso. Yo estoy aquí 6 años, pero esta ciudad va a seguir a crecer y tenemos Cary, Apex, Raleigh, todos que tenemos un área y también tanto estudiante que viene de otros países. Sí. Em, Aquí hay muchas escuelas. Ujú. Sí, Muchas eso es verdad. escuelas. Eso es verdad. Yo no sé, te hago una pregunta pequeña también porque sabiendo de que aquí hay tantas instituciones de educación, si el demographic, ¿cómo se dice eso en español? Demografía de aquí de Raleigh tiende a ser más joven que en Charlotte. O sea, Charlotte también tiene Sí. universidades, pero creo que en esta área obviamente hay muchas mucho más. mayor. Sí. Y el nivel de educación, si miras el censo de Estados Unidos, el nivel educativo de la población aquí, debido a eso mismo, Más es, creo que si no es el primero, será el segundo o el tercero, la población más educada. Entonces, Sí. la media de edad es más joven Interesante. Ujú. y el nivel educativo es mucho más alto. Y adicionalmente ahora, con el tema de tecnología, Claro. Oh, está claro. llegando, o del RTP, del Research Triangle Park, Sí. llega mucha gente que está en edades, digamos, más joven que el promedio de la edad del americano y a trabajar en buenas compañías con buenos ingresos. Entonces, un perfil muy particular que está Interesante. enriqueciendo esta zona. Interesante. Ahora, ustedes tienen mucha riqueza de contenido. Y seguramente para ustedes que nos están siguiendo, va a tocar que dividamos esto en partes. Así que los invito a que en esta primera parte, Sí. les recuerdo, estamos con Soto Law y que tenemos a Claudia Soto y a Julián Manrique con nosotros, los dos abogados. Y el tema en el que nos encantaría profundizar ahora es, lo digo como agente de bienes raíces, y es que toda persona compradora o vendedora a lo largo de los años sabe que en Carolina del Norte se requiere un abogado. Hay otros estados donde no tiene que ser un abogado el que hace un cierre. Pero yo lo pondría de esta manera, como lo dije hace un rato, cuando estábamos fuera de cámaras. Para los compradores y vendedores yo sé que llego el día del cierre, voy a la oficina del abogado, tienen un volumen de documentos enorme Sí. y que ellos imprimen esos papeles, yo los tengo que firmar. A todo lo que me explican yo le digo, yes sir, no ma'am, yes Sí. ma'am, porque si no van y me niegan el préstamo Sí. y no cierro mi casa, ¿qué voy a hacer con eso? Sí. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es ese trabajo Claro. que hacen los abogados en bienes raíces? Porque yo creo que a veces nosotros mismos como agentes no estamos al tanto del detalle, como que no hay una convicción o conciencia del trabajo y el valor que agrega el abogado. Entonces nos ayudan a entender un poquito más eso. Claro que sí, gracias por hacer la pregunta, porque es que nadie nos hace esa pregunta. ¿Qué pasa detrás de la Sí, gente? ¿qué pasa detrás de las cámaras? Esta cámara no me la puedo llevar para la oficina. A ver si me dejan desahogar. Yo me la llevo y me la pongo aquí para que vean lo que estamos haciendo detrás de las cámaras. No, qué bien que me hagas esa pregunta porque de verdad que la percepción y pues no, sin culpar a nadie, ¿no? Porque lo único que ven es que sí, imprimimos papeles y firmamos en el cierre, en la mesa, firmamos documentos, firme aquí Y ya. y ya. Pero les prometo que para eso yo no estudié. Eso lo hubiese podido hacer sin ir a la escuela. Hay mucho, mucho más que pasa detrás de las cámaras en sí para que ustedes puedan llegar al cierre, para que se preparen ese paquete de documentos. Entonces, esa es la parte en donde estamos involucrados nosotros. Ahora, Carolina del Norte requiere el abogado porque Carolina del Norte considera la mayoría parte del cierre como la práctica de leyes, diferente a otros estados. Entonces, como lo consideran práctica de leyes, tiene que ser conducido o controlado por un abogado. Tú puedes ver que a veces hay oficinas en donde, perdón, donde el abogado hace el cierre o en oficinas donde el abogado no es el que hace el cierre. El requisito en sí no es que el abogado esté sentado respirando el mismo aire.
En Carolina del Sur sí. Aquí no. El requisito es que el abogado tenga control sobre la transacción. O sea, que el abogado es responsable por la transacción en esencia. Entonces, para nosotros en Charlotte, en las oficinas de Charlotte, estamos a 5 minutos de la frontera con Carolina del Sur y es completamente diferente esa parte, que en Carolina del Sur requiere el abogado en el mismo cuarto, respirando el mismo aire, para ponerlo más claro, y eso no es el requisito aquí. Ahora, una gran parte de por cuál el abogado es, y vamos, me devuelvo para explicarte, right? So, ustedes van bajo contrato. Esto empieza 30, 60 días antes de que yo vea el contrato, ¿no? Empieza, depende, o con Johan o con Oscar va a empezar el proceso, ya sacamos préstamos, estamos aprobados para el préstamo, ya encontramos casa, hacemos contrato, le ponen Soto Law y lo mandan a la oficina. Ahí es donde empieza el trabajo de nosotros, no antes. Nosotros no podemos negociar o ayudarles a negociar los contratos por un conflicto de interés. Entonces, el primer contacto y el toque que hacemos nosotros es al recibir un contrato de su agente, de Oscar especialmente, el contrato que recibimos, ahí nosotros empezamos a trabajar, a hacer una investigación del título de esa propiedad. Cuando alguien mira una casa, tú estás mirando lo que ves, el exterior, la estructura. No se ve lo que estamos buscando nosotros, que es los títulos, las deudas, cualquier tipo de problema que pueda haber tenido el título en el pasado, que se haya resuelto esos problemas antes de que se le pase el título a la próxima persona. Entonces, una de las actividades que se hacen detrás de las cámaras es hacer un title search. En Carolina del Norte hay 3 tipos de title search que se hacen. Se hace un title search de 30 años, que es lo mínimo, a excepción de que haya una póliza de seguro del título de la propiedad anterior que se pueda usar para nosotros no tener que devolvernos 30 años. A veces la gente piensa de que eso es menos, pero en realidad eso es más. Es mejor, posiblemente, en mayoría de las ocasiones es mejor vincularse a una póliza anterior, no para que nosotros no tengamos que mirar más atrás. Ese no es el punto. Mirar más atrás a veces no quiere decir mucho más trabajo. Es más que todo porque tienes un seguro que ya cubrió lo que había en el pasado. Entonces, ya hay una póliza que cubrió y ahorita va a haber otra póliza que va a recoger de ese punto en adelante. O sea, que ya alguien chequeó y ya miraron y todo estaba bien. Es mejor tener esa póliza, y también porque hay un descuento. Con las compañías de seguro te dan cierto, no es inmenso, pero te dan un cierto descuento si puedes conseguir una póliza de seguro anterior. Entonces es los 30 años, la fecha de la póliza anterior, o si el título, o hacer la investigación hasta el título donde se hizo el development, un developer deed. So, donde la tierra se subdividió, se hizo el development con la ciudad, con todos los permisos, exactamente. Entonces, de ahí también se puede empezar el search. Eso puede haber pasado hace 10 años. Entonces, de 10 años en adelante se mira del developer's deed en adelante. O se mira de la póliza de seguro anterior en adelante, o si ninguna de esas dos, 30 años es el requisito. Y ahí en ese estudio, ¿qué pudo haber pasado? O sea, Sí. ¿cuáles son los problemas comunes que ustedes ven? Sí. ¿Qué casos ¿Cuánto han tiempo, visto? ¿Cuánto tiempo es que me dijeron que teníamos? No, pues les menciono las más frecuentes o las más, a lo mejor hasta conocidas. Puede ser un estate, que es cuando alguien fallece, ¿no? Si estamos buscando títulos, y no necesariamente quiere decir el título más inmediato, porque a lo mejor la persona que la tiene ahorita no es la persona fallecida, sino hace un título atrás, donde a lo mejor fue heredada la propiedad y ya hicieron un título sin haber hecho un cierre. Si hubo un cierre en intermedios, lo más probable, ojalá, es que el abogado anterior ya clarió todo lo que tenía que ver con lo que es la administración del estate de la persona que falleció, que es un requisito cuando alguien fallece para poder transferir propiedad. Después hablamos de eso en lo que es la planificación de patrimonio. Ahí es una de las cosas más importantes, es entender quiénes son los herederos, que si estuvo se llama el chain of title, la
la cadena del título al pasado. Si en esa cadena de título los herederos de las propiedades todos firmaron, si era necesario que firmaran los herederos, o si firmó la persona indicada como el ejecutor, o hay diferentes estatus de título que hay en donde ciertas personas tienen que firmar. No siempre tiene que ser todos los herederos, depende del tiempo, depende de muchas cosas. Esa es una, estates. La otra es cuando hay bancarrotas. Otra puede ser cuando hay un foreclosure. En el foreclosure, digamos, en 2 títulos atrás, el título fue un embargo y el banco embargó la propiedad y el título estaba a nombre del banco y el banco fue que transfirió al próximo y del próximo es que tú lo estás comprando. Hay que asegurarnos que en ese foreclosure hayan habido las notificaciones requeridas por la ley. Ahí no se puede asumir que porque el foreclosure se hizo con un abogado, que pues todos típicamente son con abogado, que se hizo bien, porque hay muchos foreclosures que no se han hecho correctamente, donde no se le han notificado las partes necesarias para que sea un foreclosure válido. Entonces, parte de la investigación del título de nosotros es si hay un foreclosure, hay que chequear no solo que ya lo hubo, que ya pasó y ya van 2 títulos más adelante de ahí, pero que si está dentro de esos 30 años, póliza o el developer deal, si está dentro de esos tiempos, asegurarnos de que todas partes fueron notificadas, o sea que tenemos que sacar a veces el archivo de la corte del foreclosure para asegurarnos que todo quedó bien. Esa es otra. Otra que se puede presentar bastante, ya que eso es más común, obviamente, la mayoría de las propiedades, una buena cantidad, no sé si es la mayoría, van a tener mortgages, van a tener sus hipotecas. Entonces hay que asegurarnos de que sepamos quién es la última y más reciente hipoteca, si hay más de una. Y aquí es bueno porque la gente cuando bajan los intereses, hay las refinanciaciones. Pueden haber refinanciado 2 y 3 veces durante el tiempo de ser dueños. Y si ese es el caso, a veces esos mortgages en lo que han refinanciado, el banco no, aunque se le pagó al banco, el banco no canceló lo que queda registrado, que es la hipoteca, como notificación a terceras partes. Si el banco no la cancela, por más que haya cero y haya prueba de que se pagó, porque normalmente la va a ver por el abogado anterior, no hay cómo probarlo en los documentos de la investigación. O sea que, en teoría, podría pasar que un cierre donde hubo un cambio de título, de nombre en el título, la casa que estaba a nombre de Johan pasó a nombre de Julián. Puede ser que haya habido una falla anterior y esa transferencia está viciada o es nula en cierta forma. ¿Qué protege entonces a un comprador? Pues lo primero me imagino que es la gestión de ustedes como abogados para prevenir de que en ese momento del cierre la transferencia es limpia, pero si hubiese una falla humana o algo que no fue descubrible, ¿qué protege a un comprador en ese momento? Perfecto. Entonces ahí entra lo que es el seguro del título de la propiedad. No, yo porque sea abogada no voy a decir que no cometemos errores. Todos cometemos errores, no solo yo, todos los abogados cometen errores. Y lo sé porque hay puras correcciones en el récord público que cualquiera lo puede ir a mirar si un abogado dice que no comete errores. Todos los cometemos. Entonces hay formas y hay protecciones para eso también. En donde está la aseguranza del título de la propiedad. Ahora, la aseguranza no es tanto para los errores, sino para las cosas, como tú dijiste, no descubribles. En donde si, digamos, ahorita es bien prevalente lo que es el fraude, ¿no? El fraude no se conoce hasta que la persona reclame. Right? Hubo un fraude hasta que alguien no diga algo, no se sabe que hubo el fraude. Entonces, pueden haber habido fraudes en el pasado, en la investigación que se hizo. Digamos, yo vi todos los títulos, todos los requisitos estaban ahí, ¿no? Que estaba la propiedad bien, los nombres bien, el notario bien, todo bien. Pero resulta que el que firmó no era el vendedor,
el que notarizó era un notario falso, fraudulento. Eso no es algo que nosotros podemos verificar ni ver en el momento de la investigación. Pero, digamos que eso existió, hicimos el cierre y a los 2 años o al año el dueño real viene y dice, yo no vendí esa casa, yo no firmé ese documento, ese no fui yo. El seguro del título se le hace un reclamo y la compañía del seguro del título es el que está ahí para proteger al comprador que pagó para la póliza, para ver cómo se puede corregir ese fraude que hubo en la cadena del título. Pero una cosa que es importante saber, que creo que la gente a veces no cae en cuenta, es cuando tú compras seguro del título, tú estás comprando por el valor de la compra en el momento. Si digamos yo compro un lote, un terreno de $50,000 o de $100,000, yo compré una póliza de seguro de $100,000. Pero si después le voy y le pongo una casa de $800,000 y ahora tengo una propiedad que vale $900,000, el seguro, si tú no has trabajado con un abogado para actualizar la póliza del seguro del título, tu seguro del título es de $100,000. Y digamos que la compañía va a pagar porque hubo algo después de que construiste, hubo algo. La compañía dice, sí, correcto, nosotros te vamos a pagar la póliza. Aquí están tus 100,000, pero si aquí ahorita la casa esto vale 1,900,000. Si no actualizaste la póliza, no tienes una póliza por 900, 1,000,000, tienes una póliza de $100,000. Entonces, cositas pequeñas que también, y no tiene que ser tan extremo, de 100 a 900, nada más incrementos, ¿no? de valor de las propiedades. ¿Cómo se puede prevenir un poco? Hablo de los agentes de bienes raíces. Porque hay mucho fraude últimamente. Sí. Okay, muchos intentos de fraude. ¿Y hay alguna medida o recomendación que hubiese de parte de ustedes para que nos aseguremos que el que está vendiendo sí es el que tiene que vender? Porque a nosotros llega alguien y nos dice, ¿me vende la casa? ¿Y cuál es la respuesta de uno? Claro, me llegó un cliente. Firmas. Listo. Pero resulta que ahí deberían de haber unos pasos básicos, fundamentales, que deberíamos de hacer y no simplemente llegar a la casa feliz, firmé un listing y voy a vender una casa. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Habría que buscar un abogado o simplemente unas medidas básicas para nosotros, porque eso creo que puede ser el principio de organizar mejor las cosas y evitar problemas más adelante. Sí. No, en lo que estabas hablando estaba pensando cómo se dice standard of practice en español, como el nivel mínimo de la práctica, o sea, el nivel que se espera que la industria haga como cosa mínima para que no sea negligente, ¿no? Esa línea estaba aquí, ahora esa línea está aquí. O sea que en la industria de bien raíz, y me imagino que en otras también, lo mínimo que teníamos que hacer antes no es suficiente para el día de hoy. Sí. Entonces, como abogados, tenemos una línea mucho más alta, ya te explico unas cosas que hacemos. Como agentes también, yo he estado en CLEs, en clases de educación, en donde es responsabilidad del agente, y el agente tiene que hacer ciertas cosas, porque en caso de una demanda, el agente también va a estar vinculado y va a ser responsable si hay un fraude, si no hizo suficiente. Unos ejemplos de cosas que dicen que hacen deberían de hacer los agentes. Si vas a listar una propiedad y no estás, a ver si es tu hermana, y no lo tienes que hacer. Pero si tú no conoces a la persona, si es un lote vacío, si hay algo raro, la propiedad no está ocupada, algo así, mandar una carta al correo electrónico que aparece en los tax records, en los récords de los impuestos de la ciudad o del condado, a la dirección que está ahí, diciendo gracias por contratarme, vamos a listar tu casa, confirmando, si tú no me llamaste para listar tu casa, llámame a este número. Mandaste una carta. Hazle copia a la carta. Yo digo, yo escuchando, yo dije, díganles a los agentes que le hagan copia a la carta y al sobre. Porque ¿quién dijo que mandó la carta? Sí. Ok, manda la carta y ¿en dónde está la prueba? Hazle la copia a la carta y la copia al sobre que mandaste. Okay. Otra cosa es, si tú estás listando algo, busca esa propiedad en Google o online para ver, porque Google Earth
te muestra las propiedades. Y con Google Earth tú puedes ver que hay piscina, tú puedes ver que hay una trailer, si lleva mucho tiempo hay una trailer parqueada a un lado, de que, bueno, tú puedes ver lo que es. Pero si es local, tú puedes ir a la propiedad, ¿no? Porque se supone que tú vas a ir a hacer tu due diligence de la propiedad que vas a listar. Haz preguntas a la persona que te está contratando para listar esta propiedad de algo que no aparezca en el internet. Porque en el internet, las personas no son locales las que están haciendo esto. Están buscando las cosas online. Y como en online hay tanto ahorita, pero no es igual a algo local. So, si hay algo ahí o tú sabes que no hay cierta cosa y vas y dices, ¿cuándo van a mover esa traila que está ahí en la propiedad? Ah, no, mañana. Ahí no hay traila. Ok, red flag. Ahí tienes que estar ya entonces cuestionando todo porque ¿cómo así? ¿Cuál traila si no hay traila? Te puedes usar cosas de inventarte cosas que no existen para preguntar y te ayuda a posiblemente identificar si la persona con la que estás hablando de verdad es el dueño de la propiedad. Esa es otra. Sí, no, o sea, esto se ve, creo que todavía, o sea, Bastante. listados de casas a la Ya. renta, Sí. donde piden un depósito de personas que están interesados en rentar una casa, pero resulta de que es alguien en otro país que bajó las fotos del MLS o del Zillow o lo que sea, puso la casa a la renta, y eso he visto bastantes personas que han caído en esa trampa. So, me imagino que también podrán querer poner casas a la venta que no son de ellos. Claro. Y bueno, Si están vacías, ¿quién se da cuenta? Sí. Eventualmente, pero pues si trabajan rápido y la gente está súper listo, también otra cosa que dicen, si empiezan a bajarle el precio. Quiero listarla por $100,000, esa propiedad vale 150, 130. No, es que quiero vender rápido, 100, póngamela en 100. That's a red flag. ¿Por qué la vas a vender por 100 si vale 130? Es que el otro también que aprendimos que si la persona nunca quiere encontrar con usted en persona, es otro como... teníamos gente que hasta el último momento no quieren encontrar en persona. No, yo estoy aquí, pero eso debería ya pensar, ok, algo está medio raro porque esa es tu casa, no lo quiere vender, no entiendo, pero ya... Entonces ya hay muchos fraudes, hay tantos que hasta ni se nos ocurren todavía, ¿no? Porque pues... Desafortunadamente los fraudsters, los que están haciendo esto, a veces se pasan de inteligencia en cómo hacerlo. Pero hay que estar pendiente, hay que estar escuchando lo que está pasando y haciendo las preguntas, porque a veces yo hago clases como abogada de ciertas cosas, tú haces clases como agente de ciertas cosas, y tener buena comunicación, o tú como lender también, entre nosotros como un equipo para proteger pues no solamente el cliente enfrente, pero los demás al futuro, los que sea. ¿Qué escuchaste tú? ¿Qué has escuchado tú? Las clases que hacemos nosotros son diferentes, las que tú haces son diferentes, entonces se presentan diferentes escenarios que pueden ayudarnos a entender, a él le dijeron tal cosa, buena idea, voy a hacer eso. Y solo dos aportes, porque cuando uno lleva más años haciendo esto, le ha pasado muchas cosas. Sí. Y lo digo por los que nos están viendo. Una vez, recientemente, alguien quería que le vendiéramos la casa, mandó la identificación, nunca quería reunirse, y el ID lo montaron. Digitalmente hoy todo se puede montar, solo dile a una buena inteligencia artificial. El agente nuestro detectó que algo no estaba bien. Sí. Y lo primero que hizo fue además de buscar récords y contactar a un abogado para ver si había algo sospechoso, fue hasta la casa, encontró al dueño verdadero, etcétera, pero era alguien que quería vender de esa manera. No, en assist condition, solo lista, no sé qué. Claro. Y lo otro es, una vez hubo un cierre y cerró. Sí. Y era fraude. El dueño no era el dueño, el agente no era el agente. Wow. Y cerró. Y pasó el proceso de un title search. Ahora, por fortuna, cuando ya el dueño verdadero dijo, ¿cómo que vendieron mi casa? Sí. No he hecho nada. ¿Quién se está mudando a mi casa? Y la razón de mencionar para mí esto es decir, lo que están explicando ellos y el seguro del título fue fundamental. Porque entonces el seguro del título vino y pagó ese dinero. Nuestro cliente no tuvo al final ninguna situación. Digo,
esa decepción de yo ya había comprado la casa y ahora ya no está, no fue que nadie me la vendió, pero no perdí ningún dinero. Sí. Así que solo para reforzar el hecho de que sí ocurren cosas, de que hay que estar muy alerta y que esa labor de investigación de título que ustedes hacen, más el seguro del título, es fundamental. Y me gustaría darte para los que nos están viendo también un tip, un consejo. A veces se me pierden las palabras. Las tengo acá atrás, pero no me salen. El consejo es, todos los condados de Carolina del Norte, en el registro de títulos, en el Register of Deeds, tienen no todas las páginas son diferentes, pero cada condado tiene un área en donde se puede uno registrar con el nombre como aparece en el título presente, donde notifican si hay algo que se registró con ese mismo nombre. Entonces, a los compradores, cuando están comprando, se les sugiere, métanse a la página en Charlotte, Mecklenburg County Register of Deeds, y no te sabría decir en dónde hay que darle clic, pero en la página hay una sección en donde tú puedes registrarte para recibir notificaciones si se registra algo con tu nombre. Entonces, si yo compro una casa a nombre de la compañía ABC LLC, pues voy a poner notificación si algo se registra con ABC LLC. No lo vas a prevenir que se registre, pero te van a notificar inmediatamente. Entonces, se elimina tiempo, que el tiempo es lo que más causa el daño. Sí. Entre más tiempo pase, menos probabilidad hay de que a lo mejor se pueda frenar, reversar lo que ha pasado, o que alguien reinvierta más en una propiedad que no era algo de ellos, porque no se vendió en realidad. Hay dos cosas que quiero mencionar. Número uno es que hay personas que nos ven de otros estados y la práctica en otros estados, como Oscar menciona, es diferente. Hay estados, por ejemplo, que no requieren abogados, solamente es una compañía de título. Claro. Y bueno, me imagino que la compañía de título está haciendo el mismo trabajo que ustedes hacen acá. También hay estados, por ejemplo, Nueva York, donde cuando yo empecé mi carrera, empecé allá y tuve pues, experiencia trabajando allá. Allá hasta los abogados tienen abogados. O sea, allá es totalmente diferente porque uno llega al cierre y es una mesa llena de abogados y pocos compradores y vendedores. Pero acá es un solo abogado que está representando, digamos, o ejecutando la transacción por ambas partes, ¿verdad? Correcto. A lo mejor nos pueden explicar a lo mejor algo de ese proceso que puede ser diferente acá. Sí. Lo otro que no hemos mencionado, especialmente ahora que estoy viendo un poquito más de actividad con refinanciamientos, es en los casos de divorcios. ¿Okay? Porque lo que muchas personas que van a vender su casa no saben es de que necesitan a la otra persona para poder firmar. Entonces, digamos que la persona que está en la casa se emociona, llama a Oscar y dice, Oscar, ya quiero vender, quiero ya mi dinero, pero están en una separación, en un proceso de divorcio, y la otra persona a lo mejor no está de acuerdo. O a lo mejor herederos, que uno de los herederos quiere vender, pero el otro no. Entonces, a lo mejor nos pueden compartir eso porque alguien que nos está viendo a lo mejor tiene curiosidad de esa situación. ¿Qué pasa? Probablemente más que uno, ¿no? Para la primera pregunta, recuérdame la primera que... Los abogados. Los abogados, sí. Yo tenía algo en mente, pero tengo dos de las muchachas que trabajan con mi oficina en Charlotte, son de Nueva York y trabajaban en Nueva York. Entonces, cuando estabas diciendo eso, se me vino a la mente porque ellas nos dicen, había el abogado del banco, había el abogado del abogado, había el abogado del abogado del abogado, y habían como 5 abogados en una transacción. Entonces, sí es bien diferente, pero aquí típicamente es un abogado por conveniencia, porque es conveniente del vendedor usar el mismo abogado del comprador, si no hay en realidad nada fuera de lo normal, porque si tú te pones a pensar, los compradores y los vendedores normalmente, si están comprando una casa para vivir, una cada 5 años, no tienen relación con un abogado de real estate. La relación la tiene Oscar y la tienes tú. Entonces ellos, bueno, si este comprador lo va a usar, pues vamos a usar el mismo abogado. Pero el abogado que hace el cierre es el del comprador.
O sea que en el caso de nosotros, si nosotros representamos a un comprador, estamos representando al vendedor de una forma muy limitada. Y en realidad a veces ni siquiera se considera una representación del vendedor, sino únicamente una preparación de documentos, que Carolina del Norte permite que los abogados limiten eso sin crear una relación de cliente con el vendedor, si se pone bien por escrito. Entonces, para que el abogado haga el cierre, tiene que haber el abogado del comprador, porque a la final al que le interesa el título es al comprador, y el trabajo que hace el abogado del cierre es el título, right? Esa es la parte más, aparte del dinero, ¿no? Pues también es importante. Todo el dinero tiene que pasar por el abogado. Pero el vendedor puede escoger su propio abogado. Y donde más lo ves es cuando tienes a un inversionista, alguien que compra más de una casa cada 5 años o cada 3, que sí tiene una relación con un abogado donde ya lo conocen, no hay que preguntarles bien el nombre cada vez, no hay que preguntar la dirección bien cada vez, ya está establecida esa relación. Entonces el inversionista prefiere usar su abogado para que le prepare sus documentos solo porque es conveniente y ya está eso. Pero para alguien que no está vendiendo múltiples propiedades, el abogado del comprador es conveniente, porque no hay que estar lidiando con dos firmas. Y solo quiero hacer un espacio ahí, Sí. por lo que pasa es que en Nueva York es algo diferente a comparación acá. Por ejemplo, allá el comprador se reúne con el abogado inicialmente cuando están haciendo la oferta, porque el abogado es el que hace los cambios. Dice, ok, mira, te recomiendo que hagas esto. Posiblemente están un poquito más involucrados en la negociación que acá, mientras que Oscar acá hace esa función del contrato, de oferta y contrato, mientras que en otros estados el agente hace la oferta, pero el abogado es el que hace el contrato. El contrato. Sí, no. Aquí en Carolina del Norte, el North Carolina Bar, que es la institución que regula los abogados, y el North Carolina Real Estate Commission, que regula los agentes, se juntaron y crearon la forma, el formulario aprobado por los dos, donde tiene la mayoría de todo lo que se necesita en un contrato, en un documento, para que los agentes ayuden a llenar los blanks, lo que está por llenar, nombres, cuánto es la casa, los términos que se negociaron, los términos, no lo que dice el contrato. Ya si el contrato se tiene que cambiar porque lo que el contrato dice no aplica a esa transacción, digamos, no quieren que el comprador pague todos los gastos de cierre del vendedor. No hay una forma fácil de poner eso en el contrato. De la otra manera sí, pero no de la manera del comprador. Entonces, el agente no puede practicar leyes en Carolina del Norte, no debería estar escribiendo ninguna provisión en los contratos. Entonces, ahí se llama al abogado y se les dice, mira, necesito algo, tengo que cambiar este contrato o necesito adicionarle un addendum a este contrato, porque en esta transacción hay algo especial que no se contempló en este templado que hizo el Estado. Y entonces ahí se involucra el abogado, pero es porque ya ustedes negociaron y dijeron, a mí me tienen que mandar un correo el comprador, porque es el cliente, decirme, quiero que me hagas un documento que diga tal, tal, tal y tal. O sea, ustedes me tienen que decir a mí qué fue lo que acordaron y lo ponemos por escrito y se les manda para que lo firmen. Pero no negociar los términos. O deberían de decir esto, o deberían de hacerlo, esta casa no deberías de comprarla por tanto. O deberías de cerrar más tarde porque necesitas más tiempo por esto. Esa parte ya es negociación del contrato. Y estando involucrados por los dos lados, hay un conflicto. Si las partes empiezan y hay un problema, el abogado que está en el intermedio puede haber un conflicto de interés. Entonces nos alejamos de la negociación y sí de vez en cuando los agentes nos llaman, más que todo para lo del appraisal addendum, que si la propiedad no evaluó tanto dinero, que no van a, que el vendedor está de acuerdo de que le van a bajar el precio de la casa. Ese es uno bastante común. Estoy muy contento practicando en Carolina del Norte. ¿Sí o no? Sí, no, allá se demora un poquito más el contrato. No sonó muy atractivo practicando. No, en Nueva no, York. Porque
Bueno, además de las negociaciones y los términos, Sí. hablan también del vesting, ¿no? De Sí. ok, quiénes van a estar en el título, cómo lo van a hacer, qué porcentaje están casados, no. Entonces, sí, los abogados allá se reúnen inmediatamente con los clientes, o sea, el cliente, el comprador. Es y para el- cobrar más. ¿Será? No, mentiras. El vendedor y el comprador se reúnen y conocen al abogado, mientras que acá conocen al abogado ya al Al final. ya. Sí. Y eso es algo Si nuevo todo para está muchas bien, personas. si todo va bien, yo no conozco al cliente hasta que vienen a cerrar. Al cliente Sí. lo conozco antes si se presentó un problema. Antes Sí. no. Ya, Así es. típicamente. Y lo de los divorcios que Ay, mencionabas. sí. Ahí no sé qué tanto divorcios. divorcio hizo Julián y aquí como que yo me estoy robando No quiere toda la luz. decir, señores, que Julián tenga que ver con nada de divorcio. No, me estoy robando toda el No, tiempo no, aquí, está pero, bien. pero yo sí hice bastante. Una de las cosas que no nombré cuando hice mi práctica general era familia. Hice bastante casos de familia, lo cual todavía por ahí se me enredan uno que otro todavía porque sí, pues, es el cliente que tiene de todo. Pero ese es uno de los temas que más preguntas, más confusión y más problemas se presentan el día del cierre, para mí. Sí. Ese y los nombres, pero pues vamos a decir que mejor lo del Estado civil, porque es algo bien difícil. Ahora, en la cultura latina, que no es tu pregunta, pero lo quiero decir, en la cultura latina o hispana es que la definición de un matrimonio tiene muchas definiciones en todos los países. Sí. Sí. Entonces, depende de cómo se haga la pregunta, y esto es para el banco y para la gente, se recibe información diferente. Yo en mis cierres siempre pregunto, y en mis documentos por adelantado se pregunta, ¿está casado legalmente? Sí. Porque cuando tú le dices legalmente se asustan, entonces dicen, ay, no sé, hay que decir las cosas como son, de no como yo creo, quiero o no quiero. Sí. Entonces, eso se presenta y a veces todo el tiempo a Johan le dicen que no están casados, Uy, a sí. Oscar le dicen que no están casados, y llego al cierre y les digo, ¿están casados legalmente? Sí. Sí. Y a gente y bancos, ay, Dios mío. Es que ese ¿Cómo tema así de si me mi dijeron que marido, no? mi mujer, Es que era mi pareja, Sí. mi esposa, pero no que era tu esposa. Pues es que es como si lo Es fuera. como si lo fuera. Ya llevamos 25 años. Ya, ¿qué Ya más? que pues? más. ¿Cómo que no estoy casada? ¿Cómo así? Sí, exacto. Pero es chistoso porque cuando te pones a mirar en Carolina del Sur, si estás casado, bueno, si vives con alguien y te presentas como casado por cierto número de años, y yo no soy licenciada en Carolina del Sur, así que esto no es oficial. Esto es lo que escuchaste. Esto es lo que yo he escuchado. Por eso no quiero decir la cantidad de años. Cierto número de años, Sí. el Estado te va a considerar casado legalmente si has presentado al público de que estabas actuando casado. Más otras cositas, pero en Carolina del Sur existe eso que se llama Common Law Marriage. En Carolina del Norte no existe eso. Así que a veces la gente les tengo que preguntar, porque aquí a lo mejor no se presenta tanto en la área de Raleigh, pero en Charlotte sí, que hay que preguntar en dónde viven, porque depende de dónde viven. Si viven en Carolina del Sur, son residentes de Carolina del Sur, la respuesta puede ser diferente. Sí. Porque si en Carolina del Sur son pareja, han vivido, se presentan como casados y han pasado la cierta cantidad de años, legalmente pueden estar casados. O sea, si viven allá y van a comprar en Norte Carolina. Sí, porque el donde estado viven. es donde viven. Claro. No donde se van a mudar. El estado civil depende de donde viven. Ok. Las leyes de real estate donde vas a comprar, pero el estado civil es de la O sea, residencia. eso para ustedes, viviendo en Charlotte, Ya. están al lado de la frontera, que Ya. hay gente que vive Ahí cruzando. pues tenemos una oficina, Puede ser tenemos algo que una realmente oficina ocurre, que o está sea, como a no 5 es una minutos. historia por allá rara. Sí, eso es Y común. tenemos otros estados que nos bordan, Tennessee, Sí. Virginia. Ya. Entonces, sería interesante. De eso sí no sé. Claro. De Carolina del Sur sí, porque estamos tan cerca. Claro. Pero sí, cada estado tiene sus reglas de lo que es el matrimonio. Esos son state specific. Entonces, cuando tienes, porque tú dijiste refinanciaciones, pero después nos cambiamos que a compras. Pero para la refinanciación, algo importante de diferenciar, que no es algo común que se habla en términos comunes.
Hay dos tipos de préstamos. Hay el préstamo que es el Purchase Money Loan y es el otro que es el loan. El Purchase Money Loan es el dinero que el banco presta para la compra de una casa. Aquí es donde la gente se confunde y dice, pero a mí me dijeron que uno para comprar, dos para vender, pero nadie me habló de la refinanciación. Cuando vas a refinanciar, cuando la compras es obvio que el Purchase Money Loan es el dinero para la compra de la casa. No siempre, tradicionalmente. Pero en ese caso sí, tú puedes obtener un préstamo. El banco, las leyes de Carolina del Norte no requieren que tu esposo o tu esposa firmen o estén involucrados en la compra. A unos bancos, la política del banco puede ser diferente. La política del banco puede ser más estricta que las leyes requieren. Sí. Así que esa parte ya no la controlamos nosotros, es el banco. Si el banco lo requiere, pues ahí es. Pero cuando vas a refinanciar, ya el Purchase Money Loan no es lo que estás obteniendo. Ahora estás obteniendo un loan, porque ya no estás comprando, ya eres el dueño de la casa. Sí. Cambian las reglas cuando el préstamo es para purchase a cuando es para un préstamo. Claro. Entonces, por eso es la diferencia de una refinanciación, que dicen, no, yo no firmé ningún documento del préstamo cuando compré, mi esposa no firmó nada, ¿por qué tiene que firmar ahora? Porque el préstamo no es un Purchase Money Loan. Entonces, cuando no es Purchase Money Loan, el esposo o la esposa tienen que firmar los documentos del préstamo. Aunque no estén en la aplicación. Aunque no estén en la aplicación, porque no están firmando el préstamo, están firmando el Deed of Trust, que es el documento que le permite al banco hacer el embargo si no se paga. Ese documento lo tiene que firmar el esposo o esposa. El cónyuge tiene que firmar ese documento para refinanciar. Y también para aclarar para todo el mundo, si están casados en otro país, en Estados Unidos también aquí están casados, ¿verdad? 100%, 100%. La única excepción ahí sería si el matrimonio fue en un país donde está contra las normas de los Estados Unidos. O sea, un matrimonio forzado, un matrimonio de un menor de edad. En el Middle East hay matrimonios que no los... avalan. No los avalan. Aquí en los Estados Unidos esos matrimonios no son válidos. Pero aparte de eso, un matrimonio en Colombia es un matrimonio aquí. Un matrimonio aquí es un matrimonio... Bueno, no sé si para allá, pero de allá para acá, sí. Aquí en los Estados Unidos te reconocen el matrimonio. Es que tenemos personas que nos dicen, es que mi esposo, mi esposa está allá y a lo mejor le están arreglando documentos, no están acá todavía, allá y soltero aquí. Sí, eso está como muy conveniente. Sí, allá sí estoy casado, pero acá no. Aquí no, así no funciona. Y creo que el que está allá tampoco le funciona eso. Pero en términos legales, pues en un proceso de compra y todo eso, pues... 100% en términos legales. Si te casaste en tu país y el matrimonio fue legal en tu país, sí. Aquí es legal. Ahora, si en tu país tampoco fue legal, pues aquí tampoco. Pero siempre y cuando... Y es muy similar a cómo funcionan las leyes, lo que acabamos de hablar de Carolina del Sur. Si el matrimonio en Carolina del Sur es legal, entonces para Carolina del Norte es legal. Por eso, si yo tengo una propiedad que se está comprando en Carolina del Norte, pero Carolina del Norte no reconoce el Common Law Marriage, pero la residencia del cliente es de Carolina del Sur y en Carolina del Sur sí se reconoce el Common Law Marriage, yo lo tengo que reconocer en Carolina del Norte. No sé si es exacto, pero el concepto es similar. Si fue válido en tu país, es válido aquí. Y yo tenía una consulta que se casaron en México, pues pensaban que se casaron en México, pero no era legalmente, no era oficial. Era en el momento de la consulta que yo le tenía que explicar que si no era oficial o legal en México, no lo van a tomar a aceptar aquí. Y eso era un punto muy grande porque ella en ese momento estaba hablando de la fecha de divorcio y con derecho de familia, la fecha de divorcio es completamente tan importante en este estado porque tiene que estar separado un año antes que oficialmente está divorciado. Pero es importante estar seguro que en tu país legalmente se casaron y con inmigración yo siempre pido los documentos. Para mí, porque hay mucha gente que me viene aquí, yo me casé hace años, realmente nunca se casaron, pero tienen hijos, tienen familia, tienen casa, lo que sea, pero no tenemos documentos oficiales y ahí eso también tiene problemas. Yo no puedo hacer mucho más nada si no tengo los documentos en español en tu país,
que aquí podemos hacer como una interpretación, algo certificado que muestra que este documento es real. Pero a ese punto es muy importante que estar seguro que está casado legalmente en tu país, porque Ese es si un no... pozo muy, muy profundo, porque Sí. aquí estaba mientras los escuchabas pensando que suponte que en un país latinoamericano nos unimos y vino alguien que no tenía licencia para casar, Correcto. pero se hizo la ceremonia, Imagínate, leyó sí. parte de la Biblia y les dijo, los declaro marido y mujer, y una fiesta maravillosa. Y la fiesta yo no es pensando oficial. que estaba casado, Claro. resulta que legalmente, No. no, ceremonialmente probablemente sí. Y si era mi consulta, increíble. tenía las fotos de todo, wow, es que qué gasto fiesta. tanto dinero, pero Felicidades. legalmente no Te estamos invitaron. casados, entonces ¿a dónde quedamos? Sí. Sí. Me recuerdan de un abogado hace unos años que me decía, el ejemplo Sí. puede venir aquí como una broma, pero es real. Él está en la mesa de cierre y les pregunta, ¿están ustedes casados? Y los dos dicen, sí. Y a él, en ese momento no se le ocurrió, pero ¿Con después quién? le dice, exacto. ¿Con ustedes mismos? No, yo tengo mi mujer y ella tiene su marido. Creo que el cierre se va a retrasar. Yo tuve una similar en un cierre donde a lo mejor el mío es un poquito más scandalous, porque tenía a una pareja, lo que yo pensé que era una pareja, porque decía que el borrower era married, el hombre, y vino con una mujer. Era un purchase money, eso no la necesitaba, pero resulta que el señor sí estaba casado, pero no con la muchacha con la que vino al cierre. Y ella no sabía que él estaba casado hasta que yo pregunté. Bueno, para decir que me tuve que salir. Y yo dije, ustedes me llaman cuando terminen de hablar y yo vuelvo. Wow. Pero sí, uno tiene que ser tan exacto y por eso te dije, lo de la pregunta de matrimonio en la cultura de nosotros, en todas aplica, pero pues en la latina es algo especial. Miren, ese. Apenas estamos definitivamente rascando nos va a tocar hacer como han visto las series de Netflix. Season 1, Season 2, 10 capítulos, Dale. porque hay mucho por hablar. Son los más exitosos. Pero para ir definitivamente cerrando, Sí. los voy a dejar con esta pregunta. Y es, en América Latina es muy común que uno haga acuerdos. Tú tienes una casa, yo la quiero comprar, nos ponemos de acuerdo, Sí. firmamos un papel y un notario me lo firma. ¿Es posible eso en Estados Unidos, en Carolina del Norte específicamente, que un vendedor y un comprador se pusieron de acuerdo? Pregunto porque ya me pasó. Se pusieron de acuerdo en los términos, él era el dueño real, el otro era el comprador real, el comprador le pagó al vendedor, firmaron un papel, documento, lo preparó un notario, no un abogado, Nice. y quedó sellado y firmado por el notario. Y él estaba seguro de que vendió y él estaba seguro de que compró. ¿Eso es legal o una transferencia real? ¿Qué pasa con un caso de esos? Y así vamos cerrando. Bueno, creo que lo que es el contrato, sí. Porque uno puede hacer un contrato bueno, podemos hablar y hacer un contrato verbal. Ahora, para bien raíz tiene que estar por escrito. Pero nada dice que tiene que estar por escrito de forma perfecta, ni bonita, ni con un abogado. Puede estar por escrito, y a mí me llegan a veces en un cuaderno, me llega un contrato, tal persona le vende a tal persona por tal cantidad, y siempre y cuando tenga los requisitos de un contrato, es un contrato. Que me faltan 10,000 cosas que no sé ahorita cómo hago para hacer mi trabajo si no sé esto, ni esto, ni esto, ni esto, pues me toca preguntar. O decirles, ¿por qué no consiguen un agente que les ayude mejor? Pero el contrato en realidad es válido. Ahora, lo que tú dices, no sé si en la transacción y ellos se intercambiaron dineros, no es primero que todo, no lo hagan así, por favor. No es. Sí, buen punto. No buen punto. no es la forma de hacerlo. Hay tantas cosas que pueden pasar mal y a lo mejor no se dan cuenta en el momento, sino a los 5 años. Y ya es muy tarde porque alguien se murió. Bueno, hay otra season de Netflix para cuando alguien se muere. Pero el contrato puede ser válido. Ahora, ¿transfirieron título en récord público o no? Si no transfirieron título en récord público, esa transferencia no es buena hacia terceras partes. O sea que si el vendedor que recibió el dinero ya, se lo metió al bolsillo y se fue, va y le vende esa casa a Julián,
y Julián le paga dinero otra vez al vendedor y ese título se registra porque lo hizo con abogado y todo. Entonces, la transacción válida ahí es la de Julián porque está en récord público y Julián no tenía como... Ahora que al que le pagó el dinero la primera vez, ¿puede demandar al vendedor porque lo estafó? Sí. ¿Que va a ganar? No sé, pero por si acaso. Pero Julián es el dueño oficial para el propósito de notificación. Está en récord público y es bueno hacia terceras partes. En la primera transacción, aunque hayan firmado un título, si ese título no lo registraron, ese título no es bueno hacia Julián. O sea, que a Julián el título de él va a ser válido contra el otro porque el otro no había cómo encontrarlo, no estaba en el Register of Deeds. Entonces, ahí es donde se presenta ese problema. Entonces, una parte de esa transacción válida porque el contrato que hicieron, ese comprador siempre va a tener, bueno, no siempre, hasta cierto tiempo que le dan las leyes para hacer un reclamo, cuando se da cuenta de que hubo algo mal. Puede reclamar contra el vendedor personalmente, pero ese comprador no creo que tiene derecho de reclamarle a Julián, porque Julián no tenía cómo saber que el primer comprador tenía un título si no lo registraron. Y en ese estado tiene que hacerlo, es race notice, Race ¿no? notice. Es el que registre primero. Ajá. Ah, caramba. Yeah. Entonces Pues yo tiene creo que que- correr O allá. sea que si se está viendo, tiene que apurarle Así que si ese a- comprador- No, esa historia era más dolorosa porque Oh, ya. el cliente me saca el cuaderno y me dice, mire, le muestro, esa casa es mía. Mire, le muestro que yo le pagué y saca el cuadernito. Aquí está, como los cuadernos de las tiendas de los Sí. países Sí. nuestros. Le dice, Tal El día de le los di cuadritos. $500 tal fecha. Y él firmó y no sé, y él tenía páginas, como un contador, así, Sí. un cuaderno El contable. de los cuadritos. Demostrando yo pagué todo, esta fue la Sí. fecha en que iniciamos, terminamos y esta es mi casa. Y era yo como, ¿cómo le voy a transmitir la información? Pero el punto para todos ustedes que nos siguen es, si se han dado cuenta de esto, necesitamos los abogados. No podemos asumir que conocemos cosas o que ChatGPT nos dijo que hacíamos. Tenemos que buscar consejo legal. Número uno. Número dos, qué maravilla que ustedes ahora también, hay algunos abogados que hacen hoy transacciones en español en la zona, pero son muy escasos. O sea que bienvenidos a Rally, bienvenidos al Triángulo, a Soto Law, a Julián que va a estar localmente con todo el apoyo desde Charlos, de Claudia y todo el staff, el personal. Pero para los que nos ven es una alternativa aquí en la zona en abogados que hablan su idioma y que son expertos en el tema de bienes raíces. Qué alivio poder contar con personas. Fíjense cuántas preguntas a lo mejor ustedes tienen allá que deben de haber estado como, ojalá se le ocurra a Johan preguntarle esto. Y yo estoy aquí y hay que buscarlos a ellos, así que ese es un punto importante. ¿Cómo los pueden encontrar a propósito? Sí, pues nos pueden encontrar en la página de la oficina que es sotolawnc.com. A la gente se le olvida la NC porque por el momento solo tenemos abogados licenciados en Carolina del Norte, así que para esta área no es tan importante, pero sí Carolina del Norte. Entonces, sotolawnc.com. O nos pueden llamar a la oficina, que es tenemos la línea principal es 704, pero la oficina ahorita funciona como una. La de Charlotte es la de Raleigh, la de Raleigh es la de Charlotte. Así que también pueden contar conmigo, pueden consultar conmigo, aunque yo no esté aquí, al 704-270-7027. Pero no, nos encanta tenerlos acá. Bueno, ustedes que nos están viendo, pues no se despeguen porque va a haber otro episodio la próxima semana. Vamos a hablar un poquito más ahora con Julián y con Claudia de otros temas que les va a interesar. Entonces, gracias por ver este primer episodio. No se pierdan Temporada el siguiente. 1, nos veremos en el capítulo 2. Continuará. Gracias por Gracias a ustedes. tenernos aquí. Gracias, sí, gracias.